Una vez más estamos aquí con ustedes y estamos agradecidos que Dios nos da la vida, la fuerza, la salud para poder participar en este día tan importante, porque el Día de los Padres es un día muy importante, igual que el Día de las Madres, a nivel mundial. Así que estamos conectados en este momento con los padres de nuestra iglesia, con todos los que nos escuchan, y esperamos que también Dios bendiga a los padres de las familias respectivas de cada uno de ustedes, y ustedes háganle llegar por favor nuestra felicitación a aquellos que quizás no nos escuchan, no saben de que les estamos recordando en esta hora. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser tener una palabra de oración pidiendo la dirección de Dios para todo lo que vamos a decir en esta mañana. Oramos. Gracias, Padre, por este día, gracias por ser tu día, gracias por la clase dominical, gracias por los padres, te rogamos que tú les bendigas, gracias por ser un Padre tan bueno como lo eres con nosotros, un Padre eterno, maravilloso, amante. Gracias, Padre. Nosotros reconocemos y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo dirija todo lo que vamos a hacer aquí hoy y que Él tome el control de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestros sentimientos. Oramos, Señor, recordándote una vez más a aquellos padres que pudieran tener alguna dificultad. Bendíceles, alcánzales y ayúdales. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, entonces vamos a cantar un himno que tiene que ver con los padres. Es un himno que nosotros lo cantamos de doxología. Es el himno a nuestro Padre Dios. ¿Cuánto queremos cantar? Una sola. Tan hermoso, un día soleado, y nos alegramos con la presencia de ustedes, cada uno en su casa, y felicitamos a todos los padres que están relacionados con nuestra iglesia, los visitantes y también los padres de nuestros hermanitos, de nuestras hermanas que también están oyendo, y de otras partes del mundo que escuchan nuestro mensaje. Así que nos alegramos por este día que Dios nos ha dado. Te pedimos gracias a Adriel por su clase, gracias a Basti por su presentación. Ya ella presentó y felicitó a todos los cumpleañeros, y queremos dar gracias también porque en realidad nuestro hermano Nilo, que todos están preocupados por nuestros enfermos, vamos a hablar ahora, pues está en la casa recuperándose. El pastor y yo pudimos hablar con él está muy feliz. En esta tarde él va a hablar, así que si quieren oír sus transmisiones, Nilo Jonathan Domínguez, en Facebook Jonathan Domínguez. Y queremos también saludar a Victoria desde su lecho de enfermo. Estamos orando por ti, Victoria, que te recuperes pronto y que Dios te bendiga mucho en este día. Y también a Robertico y a María Jerez, que Dios los acompañe y los bendiga. Sé que todos están mejorando para gloria de Dios. Para seguir continuando, vamos a tener una poesía que hizo el pastor, y se la dedicó a los padres, y muchos años las hemos dicho el Día de los Padres en la iglesia. Ahora la vamos a decir acá. Es dedicada a nuestro Padre Dios.
la vida, la luz y la alegría. Gracias por tu amor y comunión en cada día. Gracias porque en los momentos más duros de la vida tuvimos el poder, sostén y amor que en ti se anida. Por habernos hecho un mundo tan hermoso, gracias Padre. Por habernos dado el alma, la fe y el gozo, también gracias. Pero por darnos a tu Hijo en una cruz clavado, derramando su sangre de un costado, no podemos darte gracias simplemente, pues diciendo gracias solamente no pagamos. Por hacernos eso, Padre eterno, te adoramos. Vamos a tener un momento de oración y seguidamente el pastor va a tener su parte en este programa. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque podemos estar un día más aquí dando tu palabra y transmitiendo. Gracias por este medio que tú nos has dado. Te pedimos que tú bendigas en este día a todos los padres, Señor, que tú le des tu bendición, tu compañía, que ayudes a aquellos que están necesitados, a aquellos padres que están enfermos, en los hospitales, en cada lugar, en sus casas. Te pedimos que tú los acompañes, tenga misericordia de ellos, sana también a los padres que están enfermos. Te rogamos, Padre, que tú bendigas al pastor en su mensaje y en la dirección de todo este programa, y que la bendición tuya se derrame sobre cada uno de tus hijos. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Kobe, gracias por recordarme esa poesía y gracias por recordar a todos los padres. Nosotros tenemos en este momento un homenaje, un pequeño homenaje para nuestros padres. Emina preparó un video y esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Adelante. Yo canto en su día, al que me aconsejó en los caminos de Dios. Siempre estuvo conmigo y me ayudó. En sus brazos de amor Él me cuidó. Gracias, Señor, por mi papá. Quiero agradecerte por su vida. Envía hoy tu bendición. Mi Padre querido, que tanto amo yo. Siempre fuiste un ejemplo de padre y de guía. Cada día orando y leyendo la Biblia. Tus palabras siempre serán mi inspiración. Y gracias a ti soy el hombre que soy. Gracias, Señor, por mi papá. Hoy quiero agradecerte por su vida. Envía hoy tu bendición, mi Padre querido, que tanto amo yo.
Mi Padre querido, tanto amo yo. Mi Padre querido, que tanto amo yo. Tanto amo yo. Es un bellísimo recuerdo que yo supongo que todos ustedes, no sé por qué, es que cuando uno se va poniendo mayor, pues las fotos, los recuerdos, todo eso le hace un nudo en la garganta, si falta alguien que ya no está, si alguien tuvo un problema, si alguno de los hijos ha tenido alguna dificultad. Me imagino que eso le pasa a todos los padres cuando pasan los años. Queridos hermanos, quiero homenajear en esta mañana, en este mediodía ya, a todos los padres de nuestra iglesia, a todos los padres cristianos que se esfuerzan por tratar de llevar adelante no solamente la vida de sus hijos, sino la fe, a todos los padres que están relacionados de alguna manera, a todos los buenos padres que hay, que tal vez no conocen el Evangelio, que han luchado a veces con pocos recursos para llevar adelante a sus hijos, porque estoy pensando en los tiempos que no conocían el Evangelio muchos de ellos. Sin embargo, tenemos una generación extraordinaria en nuestros pueblos, en nuestros países, de padres admirados, que lucharon, trabajaron, se esforzaron casi sin nada para sacar adelante a sus hijos. Así que para mí eso es muy preciado, lo reconozco. Hay quien piensa solamente en la acción del Evangelio, pero es que nosotros no hemos sido muy buenos en publicar el Evangelio a toda criatura, y hay muchas personas que viven quizás hasta a nuestro alrededor, en los edificios de algunos de ustedes, que no tiene a Cristo. Déjeme hacerle una petición. Un pastor es uno que llama y las ovejas escuchan. Si el pastor llamara a las ovejas no escucharan, entonces no sería el pastor. Jesús dice que las ovejas escuchan su voz. Pues escuche mi voz. Haga esto que le digo, que le indico. Y quisiera no decirle que de parte de Dios, pero creo que Dios está detrás de esto. Vaya a su vecino, a cualquiera de sus vecinos, al que menos hable con él. Si sabe que tiene hijos, tóquenle en la puerta y dígale: felicidades del Día de los Padres. Quizás no tiene una tarjeta que darle, pero no podrá dársela. Pero por lo menos dígale: felicidades en este Día de los Padres. Nuestra iglesia está orando por ti. No solamente usted. Involucre el Evangelio, involucre la Biblia. Si le da una oportunidad, si se ve oportuno, pues tenga hasta una oración. Si hay alguno de sus padres que está pasando por situaciones difíciles, no deje de llegar. Ustedes son sal de la tierra, somos luz del mundo. Es una oportunidad en que algunas puertas se abren que nunca se abren, igual que el Día de las Madres. Por favor, aprovechémosla. Y después se lo voy a volver a recordar. Oigan mi voz, hagan eso. Y yo creo que van a ser bendecidos, y otros también. Quiero hablarles del mejor padre. Ustedes saben quién es el mejor padre. El mejor padre es aquel que no se olvida de sus hijos, que siempre le da lo mejor, que está luchando siempre porque ellos salgan adelante, que si tiene que disciplinarlos, lo disciplina, que en fin, que se ocupa de todos los detalles de su paternidad. Es un padre fiel. Quiero que lean conmigo Hebreos capítulo 12. Soy de los que cree todavía que Hebreos le escribió el apóstol Pablo, y conmigo muchos. En Hebreos
capítulo 12, donde está ese pasaje que todo el mundo conoce de la carrera paciente del cristiano, ¿verdad? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pues un poquito más adelante, en el versículo 12, o sea, el capítulo 12, vamos a ver que dice, después de la nube de testigos, de puesto los ojos en Jesús, dice el versículo 3. Le voy a leer el 2, porque vaya, algunos lo saben y algunos no lo saben. Dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que son los de Hebreos 11, toda esa playa de mártires que vivieron por la palabra de Dios, despojémonos del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en la meta, el autor y consumador de la fe, que es Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. A veces nos cansamos, y lo que necesitamos, más que una amonestación, es ver a alguien que no se cansa, que nos sirve de inspiración. La inspiración es cuando alguien nos da un ejemplo bueno, y ese ejemplo, sin que nadie nos diga, tienes que hacer esto, uno ve algunos ejemplos y dice, wow, yo debería hacer eso. Cuando empezó la furia, los videos y las historias tienen su época. Me recuerdo cuando todo el mundo ponía el video de Lloyd, aquel señor que el hijo era cuadripléjico, y entonces el muchachito ya era una persona mayor, pero él tenía un aspecto que parecía que no pensaba así, entendía perfectamente bien, y aquel hombre corrió por su hijo un maratón, nadó jalando una balsa donde estaba el hijo, montó bicicleta, el triatlón ese famoso, montó bicicleta y con el hijo delante, y por último llegó a la meta y todo aquello la aclamaba, y el muchacho también felicísimo de que aquel padre le cumplió lo que casi nadie podía pensar que pudiera hacer. Yo voy a ver si le puedo conseguir el video, a ver si esta noche puedo ponerle el video de este padre que se sacrificó tanto por darle el gusto al hijo. Vale la pena verlo, yo creo que vale la pena, está por ahí, yo creo que pudieron conseguirlo. Vale la pena. Y cuando uno ve eso, uno dice, wow, la verdad que tengo que aprender. Y es posible que en las acciones que uno está haciendo esté sirviéndole quizás de inspiración a otro que sin tú saber nada está mirándote a ti y dice, wow, tengo que ser como este padre que mira cuánto se sacrifica. Yo creo que una de las cosas importantes de la vida es poder ver lo que alguien hace bueno. Cuando miramos a Dios, lo vemos como un Padre no solamente todopoderoso, sino un Padre perfecto, el mejor Padre. Sigue diciendo el pasaje, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y déjeme decirle que este versículo quizás no tiene ninguna aplicación para ustedes así de pronto. Si usted ve y lee las cosas que pasaron nuestros antepasados, anabaptistas en Suiza, cómo los perseguían, los mataban, los ahogaban por creer en el bautismo por inmersión, los despedazaban a sí mismos, literalmente, despedazándolos delante de su familia, usted diría, wow, no hemos sufrido nada por Cristo. En el verso 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina,
Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os vea sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, nuestros padres terrenales, como a ellos les parecía, si el Padre era bueno, si era sabio, si era inteligente. Pero este Padre Celestial nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Escuchen el verso 11, porque es importante. Eso quizás lo tengas que sacar en cuenta para el día de hoy o de mañana. Es verdad que ninguna disciplina al presente, es decir, al momento de recibirla, no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero luego da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Un pasaje bellísimo, Hebreos capítulo 12, desde el 1 hasta el 11. Así que ya oramos. El autor está hablando de un ejemplo, y en este caso, poniendo los ojos en Jesús. Jesús es la meta de nuestra carrera, pero también es un ejemplo de corredor. Es decir, que Cristo no es solamente de los que digan hagan, sino Él lo hizo primero. Una de las cosas más famosas que dijo Jesús es que había que perdonar a los enemigos. Cualquiera que ha pasado por una prisión, que ha pasado por situaciones terribles, que lo han maltratado, quizás cualquiera de ellos haya podido decir, sí, es muy fácil decir perdona a tus enemigos, no es muy fácil, no, pero que no solamente lo dijo, lo cumplió. Él lo hizo. Cuando lo estaban clavando en la cruz, clavándolo en medio del dolor de los clavos, dijo aquella frase que todo el mundo se conoce: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y era verdad, no sabían lo que hacían. Era una humanidad desconocedora de la maravilla del Evangelio. Tampoco no sabían lo que hacían de que la sangre de Cristo era una semilla bendita que caía en la tierra y se iba a hacer un árbol incapaz de frenar, y que a través de los siglos ellos iban a desaparecer. Los que clavaron los clavos, no se sabe el nombre de ellos, quiénes eran su familia, ni cuál era su apellido, ni de dónde habían venido, desaparecieron. Pero el que le clavaron los clavos ha sido el personaje más famoso de la historia, centrado en la historia, antes de él, después de él, por la grandeza de su personalidad, por su obra de salvación, por su enseñanza maravillosa. El Sermón del Monte es una joya de enseñanzas y de bendición. El Dr. Billy Graham tiene un libro que se llama El secreto de la felicidad, basado en el Sermón del Monte, y dice que si todo ser humano solamente tomara el Sermón del Monte como un código de ética, sería feliz. Así que tenemos a Cristo como ejemplo, como meta y como Rey y Señor, el autor y consumador de la fe. Dice él aquí, después de considerar aquel, versículo 3, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por eso les decía que hace falta ver ejemplos, ver a otros que han sufrido más que nosotros, que sufren más que nosotros, para que no nos caiga aquello, ay, yo, pobrecito de mí, soy el más sufrido, yo. No. Hay lo que tú no te puedes imaginar, un mundo de personas que sufren muchísimo para sacar adelante a sus hijos, a su familia, para cuidarla y para defenderla. Así que el verso 3 es una continuación de ese centro de nuestra mirada en Cristo que está en el versículo 2. Así que dice que como siervo sufriente
como su sacrificio nos salvó, ahora va a continuar el tema de Cristo y lo usa como ejemplo de perseverancia y de ánimo, como ejemplo de autodisciplina en la senda del sufrimiento cristiano. Mi hermano, no hay nada barato que sea perfectamente bueno. Es verdad que todo el mundo tiene el sueño de una cosa barata y que salga maravilla. Bueno, eso tal vez lo encuentra en un mercado de pulga, ¿no? Hay que haber encontrado en un mercado un pulguero, han encontrado una maravilla. Un hombre compró en $1, $1, compró un cuadro que valía 10,000 pesos porque la gente que estaban rematando todo aquello no sabían. Pero no es tan fácil. Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así, ¿por qué lo amo? ¿Por qué lo sigo? ¿Por qué lo imito? Porque Él me amó y se entregó por mí. Queridos hermanos, la obra de Jesucristo ha levantado tantos millones de seguidores en la historia porque su obra no es una obra solamente didáctica, no es una obra de enseñanza de la voz. La obra de Jesús, la maravillosa obra de Cristo, la hizo con su propio cuerpo. El otro pasaje extraordinario también está en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, conocido como la kenosis y la pleroma de Jesús, o sea, el vaciamiento y la plenitud. Cuando el apóstol Pablo dice a los filipenses: haya pues en vosotros este sentir, dice la versión popular, estos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual, vayan mirando primero hacia arriba, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Por eso él dice: nadie me la quita, yo mismo me la pongo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se convierte en ser humano. Siendo siervo, va y toma la posición más terrible. Un siervo perseguido, siervo, y fue obediente hasta la muerte. Escogió un lugar y un tiempo que le costaba la muerte. Además, él escogió la muerte porque la muerte era una muerte sacrificial, era una muerte vicaria. No había manera de salvar a la humanidad sino muriendo en su lugar. Había que pagar todo el pecado nuestro. Y muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de lo infernal, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Tenía un profesor del seminario de muchos años que murió, que él decía: el nombre de Jesús es un nombre poderoso, es el nombre por excelencia, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Los ángeles se doblan ante el Señor Jesucristo. Jesús no puede ser un ser humano, ni puede ser, o sea, solamente humano, ni puede ser un ángel, porque los ángeles no se podían inclinar ni siquiera delante de los ángeles, solamente podían inclinarse delante de Dios. Pero el nombre de Jesús, y Jesús dice que toda rodilla se tiene que doblar de lo celestial, de lo terrenal y de lo infernal, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Porque dice también Hechos 4:12, hay un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Así que yo quiero, mis queridos hermanos, que vean lo que dice Filipenses, lo que dice Hechos. Sigue diciendo Filipenses: le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal y de lo infernal, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y esa palabra era una palabra que costaba la vida, o mejor dicho, costaba la muerte. En la época que los emperadores les dio por decirse divinos, o por decirse Kyrios, que quiere decir Señor, entonces el que le decía Señor a Jesús, pues le estaba quitando el señoría al emperador y le costaba la vida. Morían por esa causa.
Miles y miles de nuestros hermanos dieron la vida por decir, sencillamente decir, que Jesucristo es el Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Jesús, tu Jesús o el César? Así que analice eso. Si digo el César, bueno, ahí la gente no se entera en casa, no se enteran en el periódico, no sale por ningún lugar, y yo digo lo que dice los muchachos, nos engañamos, Juanelo. Pero ¿y mi alma? ¿Y los ángeles? ¿Y el medio de un mundo que los mártires sellaban con sangre de su fe? Y entonces yo decía, no, Jesús es el Señor, y allí los mataban, los quemaban, y murieron miles. Nerón mató miles, dice que mató 20.000 en la Vía Apia, camino de su palacio. Esto ha costado sangre. Y entonces usted tiene que pensar un poquitico respecto al nombre del Señor, o respecto al Señor Jesucristo. Porque a veces le decimos, Señor, en el nombre del Señor te le pido al Señor, gracias Señor, amén. Y a veces quizás pensamos que no estamos tomando el nombre del Señor en vano, pero piénselo. Si usted está pensando quién es el Señor en el momento que está diciendo en el nombre de Jesús te lo pido, y de verdad estás pensando en la grandeza de Jesús, en la obra de Jesús, en el señorío de Cristo, a veces somos un poco casquivanos para tratar lo espiritual y lo tratamos a veces de manera baladí. No, tenemos que darnos cuenta de que el sacrificio de Jesucristo derramó su sangre, fue torturado por ti y por mí. Así que, como Padre espiritual de la iglesia, en este caso, Cristo se sacrificó por nosotros, se sacrificó en nuestro lugar. Dice, sigue diciendo Pablo aquí, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Bueno, dice la Biblia que Dios no te va a dejar llevar más carga que la que puedes llevar, y que el Señor no tienta a nadie. Así que si la cosa es de golpe, de destrucción, no, eso no viene de Dios, viene del mundo. Y el Señor te va a dar la fuerza para toda esta cosa. Pero la disciplina le hace falta a una oveja, a un hijo y al pueblo de Dios. Cuando uno se remonta atrás en la historia y escucha cómo Dios ayudó a su pueblo, déjame decirle que muchas veces ellos no decían que eran hijos de Dios. Ellos dijeron más la frase, somos hijos de Abraham, que de Dios mismo. A Dios se le temía como Dios poderoso, pero la frase Padre, esa la aprendimos en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo nos enseñó a referirnos a Dios como nuestro Padre. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Hay algunos cristianos por ahí, en cualquier denominación X, la que sea, quizás oyó a alguien, oró, le gustó, muy bonito, Señor Jesús, gracias, porque Esteban clamó a Jesús en el momento de morir. Oh Señor Espíritu Santo, ayúdame. No hay ninguna referencia bíblica que diga que tienes que orar al Espíritu Santo. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y después Jesús le dice a los discípulos, porque el Padre mismo os ama. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre yo lo haré. Ese es el sentido de la oración. Al Padre en el nombre de Jesucristo, para que el Espíritu Santo haga su obra. Endereza tus oraciones. Piensa en el Padre Celestial que te ama, que mandó a su Hijo amado a morir por ti en la cruz. La comparación que hace de Cristo, que en los días de su carne sufrió, nos enseña que Cristo, considerando aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse. ¿Estás cansado? No te canses. No te canses. Si tenemos una historia llena de bendición, vivimos en un mundo que no matan a los cristianos por ser cristianos.
Hubo mucho tiempo en la historia que le costaba la vida a aquellos que seguían a Cristo. El Señor es el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Quizás hay algunos que no entienden esto, sobre todo de la época más moderna. Piensan que al niño hay que dejarlo solo. Es como un pastor que le deja sola abierta la talanquera donde están las ovejas y le dice a las ovejas: para afuera no se cierren, no se salgan. Yo no le voy a cerrar la talanquera porque estoy confiando en que ustedes van a autodisciplinarse, se van a portar bien y ninguno va a salir por ahí para afuera. Conclusión: ovejas muertas en la carretera, el lobo que se comió una pila, porque nadie se autodisciplina. Es como que usted quiera, como algunos piensan, que pueden quitar las restricciones de tráfico. ¿Usted se imagina? Los pares, que no haya pares. Pero es que costó mucha inteligencia crear ese sistema para que el ser humano, no el perfecto, no el maravilloso, no el obediente, sino todo el mundo, cumpliera la ley y entonces respetara. Si no la respetas o caes preso, te ponen una multa, te va a doler el bolsillo. ¿Cómo voy a quitar los padres? ¿Cómo voy a quitar las regulaciones de velocidad? 70 millas, un letrero que diga: felicidades, pruebe el motor de su auto y mira a ver si coge 200. O maneje a la discreción de su buena voluntad con sus vecinos. Nadie tiene buena voluntad con los vecinos. La mayoría de los vecinos a veces gritan, y eso después lo usan la noche. Así que quiero que piensen que la disciplina es parte de la vida. El que aprende a ser disciplinado, después un día aprende a disciplinarse y después aprende a disciplinar con amor. Así que fíjense cómo la mala memoria que tenían los hijos de Dios para recordar las amonestaciones de su Padre Dios los llevó a hacer cosas terribles. Dios tuvo que recordársela. Hay algunos que dicen: a mí no me gusta recordarle a nadie lo que hago por ellos. Bueno, lo normal es no, pero Dios tuvo que recordarle a su pueblo las cosas que Él hizo por ellos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir los mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas, en que habite tus vacas y tus ovejas se aumenten, la plata y el oro se te multipliquen, todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ya está toda una historia, ¿verdad? De todo lo que pasaron, de cómo el Señor levantó la columna de fuego, de cómo mandó las plagas primero, cómo abrió el mar rojo. En fin, el Señor fue bueno con él, fue como un padre. Cuando tuvieron sed, les mandó agua de aquella peña de Oreb. Y él nunca olvidó a su pueblo, nunca. Que ningún pueblo de la antigüedad tenía un Dios que se ocupara de ellos, que los amara, que los sirviera, que los ayudara. Y cuando pecaban le mandaba a los profetas, y los profetas le hablaban de los juicios, y los juicios caían sobre ellos, y ellos vivían en un ciclo. Espero que ninguno de ustedes vive en ese ciclo. El ciclo era que pecaban, eran castigados por Dios, y cuando sentían el castigo, entonces le pedían a Dios perdón, se arrepentían y eran restaurados. Dios los multiplicaba, les bendecía, los protegía, los establecía, y cuando ellos llevaban un tiempo así, volvían a pecar, volvían a alejarse de Dios, volvían a ser castigados, volvían a padecer, y volvía de nuevo el ciclo. Ese ciclo se repitió muchas veces en la vida del pueblo de Dios. Ahora yo pregunto, ¿eres tú alguien de los que tienen la vida perdida, no la leen nunca y te tienen que dar un fuetazo la vida para que entonces salgas corriendo o buscar la Biblia o llamando a este al otro para que oren por ti?
Porque cuando estabas bien te olvidaste. Es la misma historia del pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida. ¿No te das cuenta que es la misma historia? Un pueblo que se olvida de su padre, que se olvida de todas las cosas que hizo, como algunos hijos en este mundo se olvidan de sus padres. Y hay padres que escriben, que hacen cosas, y pasan los años y quieren que los hijos se acerquen a ellos, les escuchen sus epopeyas, sus historias, pero es hasta que no mueren. Cuando ellos mueren y los hijos toman madurez, entonces que quieren saber las cosas de sus padres. Como un joven de esta época, de este mundo, anduve corriendo en la vida. Temprano cuando nos mandaron a Lomar y a cortar caña y todas estas cosas, me alejé de mi casa por años. Después que ya regresé al barrio, no regresé al barrio, entonces ya fui directo al seminario. Del seminario me fui para los campos misioneros, que siempre estuvieron lejos de La Habana, donde vivían mis padres, Marianao. Y a veces los domingos del Día de las Madres o el Día de los Padres, pues yo tenía el compromiso de estar con la iglesia y con los padres de la iglesia o las madres de la iglesia. Y el lunes por la mañana, donde quiera que estuviera, me enganchaba en un tren, en un tractor, lo que sea, para tratar de llegar lo antes posible, a veces con un ramo de flores en la boca guindado por fuera de una guagua, para llegar a agradecer y a felicitar y a reconocer a aquellos que desde pequeño me habían instruido. Siendo pobres, porque no venimos de una familia de ricos. Mi padre era un campesino de Güines, mi madre era una campesina de San Antonio de los Baños. Los dos se emanciparon. Ella se convirtió en una cocedora, la textilera de Guanabo. Mi padre se convirtió en un electricista, que llegó a ser electricista importante del Hospital Militar de Marianao. Quiere decir que con nada, con poco, nos levantaron de la nada. Mi madre me hacía los uniformes. Quiere decir que yo no podré nunca olvidar eso. Y respecto a la disciplina, me recuerdo la primera vez que mi padre me levantó la mano y no la bajó. Menos mal, yo me alegro que no la haya bajado, ¿sabes? Pero me la levantó. Si la baja, yo no estuviera aquí. Porque me fui sin permiso a jugar allá pelota atrás de Maternidad Obrera allá en Marianao, por allá lejísimo de mi casa. Y entonces un amigo de mi padre le dijo: oye, Lugo, vi a tu hijo por allá, estaba jugando pelota. Sí, de mi padre, llegó a casa, le preguntó a mi mamá, ¿le pidió permiso? No. Y cuando yo vine lo más contento de mis correrías, oiga, me encontré con una fiera y me dijo: tú no puedes irte por ahí sin decirme para dónde tú vas. Eran tiempos dificilísimos, sí, eran tiempos difíciles, aquellos años finales de que empezaba la revolución y había, en fin, bombas y miles de cosas. Y mi padre me decía: no puedes salir sin permiso. Me levantó así, me levantó la mano, yo cerré los ojos y dije: ¡ay! Pero no la bajó. Nada más que me amenazó. Hay algunos que dicen que eso es abuso infantil. ¿Y qué es lo que tú quieres? Que tus hijos sean drogaditos, que estén presos, y entonces esa es la vida perfecta, esa es la maravilla del arte. El mundo de hoy no ha ganado al mundo que enseñó disciplina en el hogar. Y miles de muchachos están vagando porque no tuvieron buenos padres que tuvieron la entereza de hablarles al corazón y decirles que estaban tomando un camino equivocado. No, hay que dejarlo, el niño hay que dejarlo. Yo me acuerdo que fui a una casa un día a preguntar por un muchacho que lo había conocido eventualmente, y me dijo la tía: oh, está allá arriba.
anda con las uñas pintadas de negro, anda con un grupo raro y ellos tienen unas músicas raras. Y yo dije, ay Dios mío, Señor querido. ¿Y qué pasó? ¿No? Que dejó la escuela, ¿no? Y entonces yo le dije a la madre, yo quisiera hablar con él. Me dijo, no se mete en eso. Nosotros no nos metemos tampoco. Yo no le digo a mi hijo lo que tiene que hacer ni lo que tiene que no hacer. Él sabe lo que tiene que hacer. Le digo, ¿qué edad tiene su hijo? Me dice, no, tiene 14 años, pero él sabe, ella es hombre. Le digo, no. Este país no te lo reconoce como hombre. Si algo malo hace tu hijo afuera y tú le permitiste eso, la policía te va a pedir cuenta a ti, porque tú tienes que enseñar a tu hijo, cuidar a tu hijo hasta que sea mayor. No puede ser así, de que los muchachos puedan andar por ahí solos y sueltos. Hay una disciplina, lo mismo en la escuela, que en la iglesia, que en la casa. El mundo sin disciplina es un mundo loco. Así que cuando miramos a Dios, no estamos hablando, hermano, la palabra disciplina la han trastocado a algunos. La disciplina no es matar a nadie, no, la disciplina es enseñar y decir, no puede ser así, sí puede ser así, y es que no hay ninguna entidad en el mundo que funcione sin disciplina. Hasta los que te dicen que no, que déjalo, tienen un momento en que quieren que tú entres por el aro que han hecho. Así que cuando miro atrás y pienso en la disciplina paterna, y pienso en el hogar, y pienso en las misericordias que el Dios eterno tuvo conmigo, tengo que darle gracias a Dios. Y aún las cosas que me disciplinaron, hay veces que el Señor permitió que llegaran cosas a mi vida que me disciplinaron, aún por esa, doy gracias. El apóstol Pablo decía, dad gracias en todo. Y aquí en este pasaje tremendo, dice en el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que en el momento que la disciplina está pasando, la gente cocovea, no, esto no me gusta, esto no debe ser, esto. Cuando pasan los años, muchas veces decimos, gracias Señor, porque permitiste que recibiera una disciplina con el amor tuyo, que me ha convertido en un hombre de bien, que me ha convertido en un pastor, que me ha convertido en un hijo tuyo, que me ha convertido en un buen padre de mis hijos. Así que en este Día de los Padres, quiero reconocer públicamente que doy gracias a Dios por el padre que tuve. No tuve riquezas, un padre pobre, pero que siempre trajo la comida a la casa. Nunca pasamos hambre. Nunca estuvimos faltos de ropa para ir a la escuela. Un padre con principios. Nunca se permitió cosas feas en mi casa. Y cuando tuve alguna amistad rara, me lo dijeron, esa no te conviene. Y a veces, padres, madres, no queréis tomar partido, no queréis comprometeros con esta situación. Creo que tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo con amor, con la dirección de Dios. Y no debía ser que en un hogar cristiano los muchachos se acuesten sin tener una oración. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede orar en una casa cristiana cuando vamos para el trabajo o vamos para la escuela? ¿Por qué no se puede dar gracias en un hogar cristiano a la hora de almorzar o de comer? ¿Por qué no? ¿Saben por qué? Por indisciplina de los padres. Por falta de atención espiritual. Por incomprensión del valor que tiene la invocación de Dios en el hogar. Y hay padres que tienen su propia Biblia perdida. Así que les digo que los problemas de la humanidad que tiene ahora, se le echa la culpa a esto, lo otro, pero ¿y cuánta culpa tenemos nosotros de la parte nuestra que no estamos haciendo lo mismo de los mandatos de Dios, las enseñanzas de la Biblia, los requerimientos del Padre, o la situación que lógicamente nos llama a capítulo de atención de nuestros hijos, el divorcio feliz y la separación,
mucha gente se están olvidando del impacto que los hijos de este mundo están recibiendo para mal. Por eso en este día los padres los amonesto. Les amonesto de que se conviertan en directores espirituales de su familia. Les amonesto de que miren atrás en su propia vida, tomen las buenas enseñanzas, denle gracias al Padre y escuchen al Padre. Como dice Proverbios capítulo 4, hijo mío, no menosprecies las cosas que Dios te dice. El Señor te va a dirigir, te va a ayudar y tú lo necesitas. Yo no sé, yo necesito todos los días una doble porción del Espíritu de Dios. Yo necesito todos los días que mi familia sea cuidada y bendecida. Necesito todos los días que mi iglesia sea bendecido por Dios. Necesito que Dios mire a nuestros ancianos, nuestros niños, nuestros jóvenes. Necesito eso. Y como padre espiritual de este rebaño, todos los días mis rodillas tienen que doblarse porque me pesa. Tengo carga que tú deberías de tener. Y si eres un pastor, deberías de tener por tu iglesia. Si eres un papá, tienes que sentirlo por tus hijos. Si eres una mamá, tienes que sentirlo por tus hijos. Queridos hermanos, hijos que estáis escuchándome, dale honor a tus padres. Dale honor a aquellos que te dieron la vida, que te sirvieron y que te enseñaron en el camino de Dios. Le damos gracias al Señor por todo eso, porque Él ha sido bueno todo el tiempo, aún en los tiempos de las tormentas. Quiero tener una oración por ustedes, padres. Inmediatamente voy a tocar un himno y Esmina va a poner un bello video. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por ser un Padre maravilloso, por ser un Padre celestial increíble. Gracias, gracias, gracias. Te rogamos que tú nos ayudes, nos enseñes a ser buenos padres, tener buena familia. Sé con aquellas hermanas que tienen que criar solo a sus hijos y aquellos padres que también lo tienen que hacer solos. Ayuda a nuestros muchachos. Ten misericordia a aquellos jóvenes que se acercan a nosotros. Ayúdanos a darle lo mejor. Perdona las veces que no reconocimos todo lo bueno que has hecho con nosotros. Tú que eres el Padre de la humanidad, escucha nuestra voz. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga. El himno se llama Oh Padre de la humanidad. Oh Padre de la humanidad, pedimos tu perdón. Renuévanos con tu bondad, día en pureza y santidad, te adore el corazón. Danos la serenidad con que venció Jesús, que halló al hacer tu voluntad, ganando en la eternidad un héroe en una cruz. En tentaciones, ansiedad, tu calma con Señor. Danos en serenidad, fue la más
Dios les bendiga. A un amigo especial yo canto en su día, al que me aconsejó en los caminos de Dios. Siempre estuvo conmigo y me ayudó. En sus brazos de amor Él me cuidó. Gracias, Señor, por mi papá. Quiero agradecerte por su vida. Envía hoy tu bendición. Mi Padre querido, que tanto amo yo. Siempre fuiste un ejemplo de padre y de guía. Cada día orando y leyendo la Biblia. Tus palabras siempre serán mi inspiración. Y gracias a ti soy el hombre que soy. Gracias, Señor, por mi papá. Hoy quiero agradecerte por su vida. Envía hoy tu bendición, mi Padre querido, que tanto amo yo. Tanto amo yo. Que tanto amo yo.